Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Normalmente son los que más se utilizan, porque también están los quintiles, ¿ya? Pero estos son los que suelen utilizarse. Lo primero que vamos a ver son los cuartiles. Dice, son valores que se obtienen a partir de los datos ordenados y que dividen el conjunto en 4 partes porcentuales iguales, que es el dibujo que les puse aquí abajo. En el fondo, es una parte completa que se divide en 4 partes iguales. Y por eso, como toda esta parte completa sería el 100%, se dividen en 25% cada una de las partes. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que aquí aparece cuartil 1, por lo tanto aquí yo tengo un 25%. Por eso cada vez que se le hable de cuartil 1, ustedes lo asocian al 25%. En cambio el cuartil 2 ya tiene sumadas estas dos partes. Por lo tanto el cuartil 2 yo digo que equivale al 50%. ¿Ya? Y el cuartil 3, como ya tiene sumado 3,25%, equivaldría al 75%. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular cuartiles para datos no agrupados en primer lugar. La próxima clase que tengamos vamos a ver las medidas de posición para datos agrupados, donde se trabaja con tabla con intervalos, ¿ya? ¿Qué es importante de esto? Que nosotros vemos la posición que ocupa de acuerdo al porcentaje que corresponde a cada cuartil. Acá dice, la posición del segundo cuartil corresponde a la ubicación de la mediana. Es decir, que el segundo cuartil siempre será igual a la mediana. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Como el cuartil 2 corresponde al 50%, el cuartil 2 es igual a la mediana a su vez. Porque recuerden que la mediana era el valor central. Por eso se asocia que el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Bien, dice ejemplo, se pregunta a 11 personas cuáles son sus edades. Tenemos aquí 11 datos. Cuando ustedes calculan la medida de posición, lo primero que deben hacer es ordenar los datos de menor a mayor, como aparece acá. Aquí están ordenados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Por qué no se busca el cuartil 4? Porque si yo buscara el cuartil 4, buscaría el 100% y no tendría sentido. Ya. Ahora, para buscar la medida de posición, hay dos maneras. Una, que yo lo haga de forma inmediata al ver los datos y al estar ordenados de menor a mayor, o lo otro, que yo utilice estas dos fórmulas que aparecen aquí al lado, que una es cuando los datos son impares y la otra es cuando los datos son pares. ¿Ya? K corresponde al cuartil que a mí me piden. Por ejemplo, si me piden el cuartil 3, K ustedes lo reemplazan por 3. N es el número de datos que yo tengo, que en este caso serían 11. ¿Ya? Bueno, yo les voy a explicar las dos maneras como se calcula, pero nosotros nos vamos a quedar con la fórmula. ¿Por qué nos vamos a quedar con la fórmula? Porque a pesar de que se puede calcular de dos maneras, no siempre me da el mismo resultado. Y como los tests van a ser online y son con alternativas, para que no tengamos dos resultados diferentes, vamos a ver que todos tengamos el mismo resultado. Por lo tanto, para la hora del test, vamos a trabajar con las fórmulas, ya para que ahí no tengamos problemas con el resultado que le da cada uno. Pero yo le voy a explicar de las dos maneras cómo se hace. Sin fórmula, aquí si nos fijamos, tenemos 11 datos. Y acá están ordenados de menor a mayor. Este es el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esas son las posiciones de los datos. Ahora, yo podría escoger este de aquí al medio y decir que este es el cuartil 2, que es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque está justo aquí, si se fijan, yo tengo 5 datos a la izquierda y 5 datos a la derecha.
Por lo tanto, el 16 corresponde al cuartil 2, porque está justo en la mitad, ¿ya? Ahora, si yo quisiera buscar el cuartil 1, yo de los 5 datos, tachamos este, ese y ese, y me quedaría hasta el medio. Y ese sería mi cuartil 1. Lo mismo hago a la derecha. Como tenemos 5 datos, vamos tachando de uno en uno, y me quedaría el 17, que sería el cuartil 3. Y así, todos estos datos estarían divididos de la misma manera, ¿ya? Y estos serían mis cuartiles. Eso es de la forma sin fórmula. Ahora, ¿cómo se hace con fórmula? Como aquí tenemos datos impares, yo tengo que usar esta fórmula, ¿ya? Entonces, como me piden en el cuartil 1, ¿qué es lo que voy a hacer? K es 1, por n, que sería 11, más 1, partido en 4. Eso me va a dar 11 más 1 sería 12, me quedaría 1 por 12 dividido 4. 1 por 12 sería 12 y 12 dividido 4 sería 3. ¿Esto qué es lo que me da? La posición. Dígame. ¿Por qué la K es 1? ¿Por qué K es 1? Porque K es el cuartil que a ti te piden. Entonces aquí en los cuartiles nosotros tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. O sea que K, en el caso de los cuartiles, solo lo vas a poder reemplazar por 1, por 2 o por 3, dependiendo del cuartil que tú vayas a calcular. ¿Ya? Y como acá yo estoy calculando el cuartil 1, entonces por eso K vale 1. Y N es la cantidad de datos que a mí me dan. ¿Ya? Ahora, el resultado que a mí aquí me da es la posición, no es que sea ese el cuartil. Entonces, una vez que ustedes encuentren la posición, voy a los datos que están ordenados de menor a mayor y busco la posición 3. 1, 2, 3. Entonces, mi cuartil 1 sería 15. Y ahí estaría desarrollado con las fórmulas. Por favor, es importante que no olviden esto, porque a veces calculan el cuartil 1 y se quedan hasta aquí, y me dicen que el cuartil 1, o sea, el 25% corresponde a 3, y eso estaría mal, porque esto solamente me da la posición y yo luego busco en los números cuál es el cuartil 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué es importante de esto que se calcule? Que ustedes lo interpreten. ¿Cómo se interpreta esto? Como me piden el cuartil 1 corresponde al 25%. Entonces, la conclusión sería el 25%, de las personas tiene una edad igual o menor a 15 años. Esto es muy importante. Que tengan claro que siempre es la cantidad que les da o menor a esa, pero no puede ser mayor. ¿Ya? En las conclusiones siempre tienen que colocarlo de esa manera. El 25% de las personas tiene una edad igual o menor a lo que les dio aquí, que fue el cuartil 1, que fue 15. ¿Alguna duda ahí? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Veamos el cuartil 2. Profe, hay una duda en el chat. En el chat, a ver. Vicente Veloso pregunta. ¿Qué tiene que anotar de todo esto? Vicente, tienes que anotar, más que anotar, tienes que poner atención, porque yo voy a enviar el video y la guía está subida a la plataforma, ¿ya? Si quieres vas tomando algún apunte que tú quieras, pero lo importante es que más que nada que prestes atención, porque la guía yo la voy a subir, y el video también, ¿ya? Bien, ¿alguna duda en esto, chiquillos? ¿Ninguna? Yo, profe, perdón, es que no entiendo por qué puso el 25% de las personas. Ah, ya, mire.
Lo que pasa, Sofía, es que mira, cuando a ti te piden el cuartil 1, acá se indicaba que esta parte, que es el 100%, se dividió en 4 partes iguales, ¿ya? Entonces el cuartil 1 siempre equivale al 25%. El cuartil 2 Ya, profe, perdón. equivale al 50%. No se preocupen. Y el cuartil 3 equivale siempre al 75%. Ese es el porcentaje con el que ustedes tienen que asociar los cuartiles, ¿ya? Ahora, vamos a calcular el cuartil 2. Para el cuartil 2, usando la fórmula, tendríamos con datos impares, que es lo que tenemos acá. K, que sería 2, por N, 11, más 1, partido en 4. Tendríamos 2 por 12, dividido en 4. Eso me daría 24, dividido en 4, y eso sería 6. ¿Y esto qué me da? La posición. Entonces yo voy a los datos que están ordenados de menor a mayor y busco el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. Y este sería mi cuartil 2. ¿Y qué es lo que ustedes siempre tienen que poner después de que se calcula esto? Que como es el cuartil 2, el 50% de las personas tienen una edad igual o menor a 16 años. ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna duda? Chiquillos, ¿dudas? No, profe. Ya. El cuartil 3, ¿es necesario que lo calculemos? ¿Cuartil 3? ¿O avanzo con los deciles y percentiles? Avance, profe. Avanzo, ya. Ya, acá tenemos los deciles. Los deciles son 9 valores de la variable que dividen el conjunto de los datos ordenados en 10 partes iguales. Deciles viene de 10, por eso se divide en 10 partes iguales, ¿ya? Y cada uno de los deciles equivale a 10%. Por eso el decil 1 equivaldría al 10%, el decil 2 al 20%, decil 3 al 30%, y así hasta llegar al decil 9, que vale el 90%, ¿ya? Y dice que el decil 5, como el decil 5 equivale al 50%, se dice que el decil 5 es igual a la mediana. Lo mismo que ocurría con el cuartil 2, que el cuartil 2 equivalía al 50% y también coincidía con la mediana, ¿ya? Ahora, ejemplo dice, los siguientes datos corresponden a las notas de 20 estudiantes. Tenemos la fórmula acá. Si se fijan, la fórmula es parecida a la anterior. ¿En qué cambia? Lo único que cambia es que como en el otro decía cuartil, se dividía en 4 aquí abajo. En cambio en el decil, como se divide en 10 partes iguales, esto se divide por 10. Lo mismo va a pasar con el percentil, que en vez de dividirlo por 10 se va a dividir por 100. En el fondo es una sola fórmula que se tienen que aprender, pero van a ir cambiando el denominador, ¿ya? Ahora, como tenemos 20 estudiantes, tenemos datos pares, ¿ya? Entonces yo tendría que usar esta fórmula de acá. Dice decil K, que K es el decil que me están pidiendo. K viene a ser otra vez el decil que me piden, por N, que es el total de datos, dividido en 10. Acá les puse el ejemplo. Dice, si calculamos el decil 4, K lo reemplacé por 4 acá, por 20, que es la cantidad de datos dividido en 10. Y eso me da 8. Entonces, como esto me da la posición, ustedes, una vez que estén ordenados los datos de menor a mayor, que aquí yo los puse intencionalmente ordenados de menor a mayor, pero si no lo estuviera, lo primero que deben hacer es ordenarlos, buscan la posición 8, que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta sería la posición 8.
Por lo tanto, como me dicen que el decil 4 equivale al 40%, la conclusión es que el 40% de los datos es menor o igual a 37. ¿Hay alguna duda ahí? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. Percentiles. Representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el cual puede ser un valor del 1 al 100%. En otras palabras, el total de los datos es dividido en 100 partes iguales. Acá los percentiles se dividen en 100 partes iguales. O sea, yo puedo pedir que ustedes calculen desde el percentil 1 hasta el percentil 99. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Que el percentil que me indican es el porcentaje que yo debo calcular. Es decir, si a mí, por ejemplo, me piden el percentil 7, esto equivale al 7%. Si me piden el percentil 12, es el 12%. Si me piden el percentil 70, es 70%. El percentil que pidan es el porcentaje al que corresponde. ¿Ya? Tomé el mismo ejemplo anterior y dice, tenemos los 20 estudiantes, ¿cierto? Estas son las notas que obtuvieron. Y tenemos acá un ejemplo. Dice, si calculamos el percentil 40, que equivaldría al 40%, me debe dar lo mismo que yo al sacar el decil 4, porque también equivale al 40%. Si se dan cuenta aquí al reemplazar en la fórmula, que era 40 por 20 dividido 100, me daba 8, y 8 es la posición. Entonces, me daría 37 al igual que en el anterior, y yo puedo deducir que el 40% de los datos es menor o igual a 37. O contextualizándolo, debería decir que el 40% de los estudiantes obtuvieron una nota menor o igual a 37 o 37.